Hola, bienvenidos a mi pequeña charla. Es bastante completa, así que no voy a irme por las ramas, voy a entrar directamente en ella. Esto trata sobre el valiente nuevo mundo cripto. Quiero explorar algunas cosas, particularmente cómo las cadenas soberanas pueden interactuar entre sí en este nuevo modelo, en particular con respecto a las nuevas funcionalidades que ofrece Polkadot. Creo que es razonable caracterizar gran parte de la progresión de blockchain desde estar muy orientada a la moneda, la criptomoneda, a ser más político, más orientada a la toma general de decisiones. Y eso es algo que creo que continuará en el futuro. Creo que es una evolución muy interesante dentro de lo que es fundamental para la sociedad en esta etapa. Antes de entrar en los puntos principales, quiero hablar un poco sobre Polkadot, porque creo que, entendiendo cómo Polkadot cambia las cosas, podemos entender realmente cómo Polkadot va a cambiar el ecosistema en su conjunto. Entonces, Polkadot es una multicadena heterogénea escalable. ¿Qué significa esto? Bien, es escalable porque paralelizamos mucha ejecución, gran parte del procesamiento de transacciones dentro de Polkadot. Y lo hacemos de forma que en realidad no tiene un límite superior en términos de su grado final de paralelismo. Es una multicadena y es heterogénea porque cada uno de estos compartimentos de lógica de procesamiento de transacciones no especifican el tipo de transacciones fundamentales. Más bien lo dejan totalmente abierto al equipo subyacente o desarrollador o proyecto, lo que sea. Esto proporciona un nivel de flexibilidad sin precedentes, mucho más que el modelo de medición dinámico que brinda Ethereum, aunque Ethereum, por supuesto, era increíblemente importante en ese momento. Esto permite no solo el tipo de modelo de contrato inteligente, aunque permite su uso, sino también que se realice más canalización de función fija, procesamiento de transacciones de función fija, que puede brindar ganancias de rendimiento mucho mayores. Ahora, Polkadot también pone énfasis en la gobernanza y capacidad de actualización de elementos fundamentales. Espero convenceros más adelante en esta charla. Polkadot realmente es el primero de su tipo. Es una plataforma para crear sistemas libres de confianza, no muy diferente a plataformas de contratos inteligentes, pero cuyo objetivo es brindar garantías técnicas mucho mayores, facilidades técnicas en términos de flexibilidad, ejecución y seguridad subyacente. Creo que no es tremendamente irrazonable comparar las transacciones por segundo. Bitcoin realmente está entre 2 y 4 transacciones por segundo. Puse 5 porque ha logrado obtener llegar hasta ahí. Pero en realidad, al nivel base, sin ningún truco, sin Lightning Network, sin Zk-Snarks, al nivel base de rendimiento computacional, el cual obviamente puede ser aumentado y mejorado en todas las cadenas usando estos trucos, pero al nivel base de rendimiento estamos viendo alrededor de 5 transacciones por segundo para Bitcoin y no mucha funcionalidad programable. Alrededor de 25 transacciones por segundo para Ethereum, pero obviamente con mucha más funcionalidad programable, aunque cuanto más lo usas, peor se vuelve. Kusama alrededor de 1000 transacciones por segundo en su cadena base, con el programa de funcionalidad siendo mucho más eficaz. Este es el programa de funcionalidad que estamos buscando. Este está usando una capa base WebAssembly que irá al segundo. Polkadot, como tiene las parachains, y Kusama tendrá finalmente parachains, pero ya he hablado de Kusama ahora mismo, Polkadot, una vez tenga las parachains, escalará quizás hasta 100.000, quizás hasta 1 millón de transacciones por segundo. Y voy a hablar rápidamente de eso. ¿Cómo se hará? 1000 transacciones por segundo en la parachain, 100 parachains, 100.000 transacciones por segundo. 100 probablemente sea bastante conservador. Hemos hecho algunas actualizaciones de diseño. Probablemente yo creo que podría llegar tal vez hasta 200 parachains. Y hay todo tipo de optimizaciones adicionales que podemos hacer en términos de base de datos e I/O, capa de almacenamiento, la capa del intérprete de WebAssembly.
Todo esto está fundamentalmente en una plataforma metaprotocolo, lo que significa que es actualizable y también multithreading. Nuestro objetivo es traer el multithreading a esto, lo que permitirá un mejor uso de estas CPU de 6-8 núcleos que estamos viendo cada vez más frecuentemente. Polkadot es básicamente actualizable. Es gobernable, al contrario que la mayoría de las cadenas. Hay una o dos que tal vez también podrían hacer esta afirmación, pero Polkadot lo hace con un poco más de estilo, creo. Es un metaprotocolo basado en WebAssembly. Esto significa que la lógica de Polkadot está puesta verdaderamente en la cadena, en Polkadot. Polkadot alberga su propia lógica. Es una idea un poco loca, pero ahí está. Y es capaz de hacer esto usando WebAssembly. WebAssembly efectivamente permite la lógica, permite describir el algoritmo o el protocolo como datos, como instrucciones. Y es utilizado tanto para las parachains, estos shards, estas unidades de procesamiento de transacciones paralelas individuales, como para la relay chain. Entonces, lo que coopera y coordina les permite a estos cooperar y coordinar, y les da seguridad. La razón por la que usamos un metaprotocolo es que tenemos actualizaciones seamless que están controladas por la lógica subyacente del consenso, la lógica subyacente de la cadena. Por tanto, la lógica de la cadena puede dictar a qué cambia la lógica de la cadena, puede dictar sus propios cambios. En esencia, tiene el control sobre su propio destino. ¿Cómo llamamos a esto? Creo que agencia es una buena palabra. Agencia es como describimos las cosas que tienen control sobre su propio destino. La capacidad de actualización y la gobernabilidad cambian una cadena de algo que no tiene agencia a algo que sí. Bien, ¿qué es un token? En realidad creo que necesitamos sumergirnos en esto para entender cómo los tokens o las economías de token son capaces de interactuar entre sí al nivel soberano. Ahora, los tokens que he visto definidos, o las economías de token, debería decir, es una especie de dicotomía divertida, pero las economías de token están definidas en una de las tres Cs: commodity, currency o corporation. Commodity es la más absurda. Creo que estas tres Cs, para fijar un protocolo ahí dentro, depende del protocolo en sí mismo, el protocolo principal del token, no ningún protocolo derivado donde los derivados del token puedan vivir o ser intercambiados. Y creo que entender si un token tiene agencia es la diferencia fundamental entre los tres. Entonces, en el nivel más alto tienes las cadenas absurdas de productos, sin agencia. Bitcoin o muchos de sus adherentes anunciaron en voz alta que Bitcoin básicamente no tiene agencia. No hace nada más allá de sus objetivos originales establecidos. Bitcoin está destinado a ser esa especie de recurso natural digital. Oro digital es como a menudo se ha descrito. No es administrado, ¿bien? Nadie se hará cargo de Bitcoin y cambiará su economía subyacente. Ese es su punto. Currency. Creo que donde tienes algo que está un poco más administrado, tal vez sea un poco más como algo que tiene un banco central detrás, donde los banqueros centrales pueden tomar decisiones sobre la inflación u otras características muy limitadas de la cadena, pero cosas que todavía no están fundamentalmente controladas por su lógica. Corporation es la última, y aquí es en realidad donde tiene plena capacidad para cambiarse a sí misma, donde es un protocolo amorfo. Y este es el tipo de cosas que tienen las grandes corporaciones, la capacidad de reinventarse a sí mismas. Microsoft, al menos como desarrollador de software, he visto a Microsoft reinventarse a sí mismo desde los 90, donde se sentaba en su fuente de ingresos de Windows y Office y estaba haciendo todo lo posible por contener cualquier competencia en la empresa que ahora es mucho más progresista, mucho más cooperativa. Y creo que en realidad es una buena transición. Nokia igual. Si miras la historia de Nokia, se ha reinventado a sí misma innumerables veces. Y es su agencia lo que le permite hacer eso.
Ahora, si observamos los modelos de las fusiones y las adquisiciones y cómo podríamos aplicarlos a la economía del token, creo que tenemos dos modelos básicos. Y realmente no llamaría a uno de ellos fusiones y adquisiciones. El patrón oro, e incluso la transición de ETH1 a ETH2, donde tienes dos sistemas separados, ambos creo que son derivados. El USD siendo un derivado del oro, por supuesto, originalmente, descontinuado por muchas décadas, pero originalmente. Y del ETH1 al ETH2, con el ETH2, el Ether del ETH2, la vinculación unidireccional permite que ETH1 se queme para poblar la economía de ETH2. Pero aún así, debido a que no puede volver atrás, ETH1 no reconoce el proceso de acuñación de ETH2. En realidad, estas dos no son fusiones y adquisiciones, son derivadas. Queremos entender la compra, y creo que el cambio de la eurozona en realidad nos permitió ver cómo podría suceder eso en términos de dinero. Pero solo cuando realmente hay un alto grado de agencia entre los elementos constitutivos poderosos y controladores de estas monedas. Necesitas una moneda, no puede ocurrir con un producto. ¿Por qué? Porque tiene que haber agencia. Necesitamos una forma de permitir que una economía actúe en su propio nombre, actúe como un todo en nombre de sus diversos stakeholders. Si no tienes agencia, no hay forma de que hagas esto, del mismo modo que ETH1 no tiene agencia sobre sí mismo. Entonces no hay forma de que ETH1 pueda aceptar parte del proceso de acuñación de redes, incluso si es ETH2. ¿Cómo completamos una fusión? Bueno, es difícil. Inicialmente tienes que estar de acuerdo con los términos de la fusión. Y esto se debe obviamente a que las cadenas se ejecutan por máquina. Tienen que ser términos legibles por máquina, de hecho términos ejecutables por máquina. Ahora, generalmente, esto probablemente va a fijar un precio. Más allá de eso, es donde se vuelve realmente difícil técnicamente. Las cadenas tienen que respetar los tokens de los demás. Entonces, básicamente, si dos cadenas soberanas han acordado su precio, estas cadenas soberanas tienen que hacerse de alguna manera subordinadas entre sí. Tienen que respetar la base del token del otro. Y más importante, tienen que respetar la lógica que crea esos tokens. Si una cadena tiene un bug en la lógica de creación del token y de alguna forma permite que un validador acuñe toneladas y toneladas de tokens debido a algún overflow o alguna otra cosa, entonces tiene que respetar eso fundamentalmente. No puede decir, oh, te ignoro ahora, en sus propios términos. Gran problema. En cierto modo, tiene que haber alguna idea compartida de soberanía que ambos respetan. Y finalmente, si quieren compartir sus tokens, lo que creo que harán al final, lo necesitarán. Porque tener dos tokens separados, que resulta que tienen un precio fijo, no constituye en realidad una fusión. La fusión de la compañía no solo permite comprar y vender acciones a un precio fijo particular, no. La compañía se fusiona porque quiere hacer una única compañía con los mejores elementos de ambos. Y repito, requiere alguna capa subyacente de seguridad compartida, una capa compartida de consenso que les permita tener un destino común. Polkadot facilita esto siendo una plataforma subyacente para blockchains que les permite obtener su propia seguridad compartida, su propio consenso subyacente, sin restringir de ninguna manera lo que pueden ellas hacer en su propia ejecución lógica y determinística. Y esto es lo que ofrece Polkadot, su valor subyacente como un sistema. Permite a las cadenas soberanas interactuar sin perjuicio, de un modo libre de confianza. Así es como veo las fusiones y adquisiciones. Así es como veo a Polkadot ayudando al respecto. Espero que esta charla haya sido esclarecedora o al menos os haya dado algo en qué pensar. Y espero que todos veamos esto algo realmente interesante que sucederá en un futuro muy cercano. Gracias por escuchar, gracias por conectar y espero que disfrutéis del resto de la conferencia.